Bien, vamos a dar paso entonces a esta disertación. Orden dada, no supervisada, no sirve para nada. La auditoría de la ciberseguridad de infraestructuras críticas como elemento clave para la prevención. La disertante es Gabriela Reinaga, ella es miembro del directorio de ISACA y la dejamos en su compañía. Bienvenidos a los que ya entraron. Próximamente se irán acumulando más. Efectivamente, mi nombre es Gabriela Reinaga. Yo soy miembro del board de ISACA Internacional. Soy también miembro del board de The Global Forum on Cyber Expertise. Soy auditor de sistemas certificados CISA por ISACA. Soy evaluador de riesgos y sistemas de control por ISACA también. Y algunas otras acreditaciones. Pero lo mejor de todo es que soy contador. ¿Sí? Soy contador público. ¿Serían tan gentiles? Vamos a comenzar con algunas pequeñas preguntas. La encuesta. Yo no la hago electrónica como Jamie. Levante la mano, por favor, ¿quién es auditor aquí? 1, 2, 3, 4. 4 nada más. Yo, 5. Bueno. Y todos los demás han sido auditados, ¿verdad? ¿Y quieren a los auditores? ¿No? Bueno, de eso se va a tratar esta sesión, hablarles un poquito de cuál es el papel de la auditoría. Ciertamente no estamos en la mejor posición porque seamos vistos como el enemigo dentro de las empresas, como el enemigo, como el que te va a estar molestando, el que va a estar haciendo algo malo en contra tuya, pero no, somos una parte amiga. Y vamos a comenzar y que se lleven esta frase, ¿eh? Yo les voy a ir demostrando que el auditor es su amigo. ¿Sí? Sí. Más allá de que les vaya a quitar el trabajo, por el contrario, les va a ayudar a cuidarlo. Hablábamos, efectivamente, gracias, porque siendo ya de las últimas disertantes, tengo la oportunidad ya mejor de hacer referencia a las pláticas anteriores. Quienes estuvieron esta mañana escucharon hablar a Jamie Cano acerca de las 3 líneas de defensa. El Instituto de Auditores Internos efectivamente habla de 3 líneas, algunas firmas, algunos otros autores hablan de una 4ª línea de defensa, simple y sencillamente separando, en esa estamos nosotros, ¿sí? Y la siguiente es la auditoría externa, que se convierte también a veces en un personaje medio malo, feo, no querido dentro de las organizaciones, ¿verdad? Y es esa 3ª y a veces se le llama 4ª línea de defensa a la auditoría externa. Eso es lo que nos dice el Instituto de Auditores Internos, de IA. Por otro lado, una encuesta que realizó ISACA y Protiviti, esta firma de consultoría, nos arroja resultados que la mayoría de los planes de auditoría para 2018 efectivamente ya se vieron impactados por el tema de ciberseguridad. Quiere decir que antes no había una consideración del tema de ciberseguridad como parte de los planes de la auditoría financiera. Y hablo de la auditoría financiera por hacer una referencia porque Gabriel, nuestro disertante anterior, hablaba acerca de que al final del día todas las actividades que llevamos a cabo recaen en un tema de negocios, organizacional, de servicios y demás. Como les dije yo, mi perfil original es contador, entonces estoy más enfocada en el negocio, entonces ahorita vamos a seguir viendo que el auditor es su amigo. Otro tema que es el resultado de esta encuesta de ISACA y Protiviti fue que 1 de cada 5 organizaciones no incluye la ciberseguridad en sus planes de auditoría. Estamos hablando que el 20% no lo incluye, el otro sí. Pero vámonos un pasito más atrás. ¿Cuántas organizaciones tienen la auditoría? Hablaban también esta mañana de GRC, Governance, Risk and Compliance, en donde tenemos que voltear a ver si no estamos sujetas a un cumplimiento regulatorio, sea cual sea nuestra actividad, no le llamamos al auditor. Si no hay un gobierno corporativo, tampoco entra la auditoría. Si no va de por medio una sanción, al auditor ni lo llamamos. Sí, ¿verdad? Por allá ya vi que asintieron. Efectivamente. A ese amigo nunca lo invitamos a la fiesta. Y eso está mal. De verdad es una persona que te va a hablar con la verdad muy cruda, pero ahí te va a hablar y te va a decir dónde estás mal.
Porque recuerda que un verdadero amigo te dice lo que debes oír, no lo que quieres. Entonces el auditor es tu amigo. Te va a decir las cosas de manera muy objetiva, dónde estás equivocándote, etcétera, etcétera. Por último, otro tema, ¿por qué no se está incluyendo planes de auditoría de ciberseguridad? ¿Por qué no están incluidos en la auditoría? Hablaban también la falta de personal calificado. ¿Cuántas personas aquí están en el área de ciberseguridad? O seguridad de la información, vamos a empezar. Seguridad de la información. De esas, ¿cuáles están en ciber? Ya somos menos. ¿Quiénes de ustedes está certificado? En alguna de CIESEC, CISPE, CISA inclusive, CISO, pero veo que no levantaron la mano cuando pregunté que si estaban en las áreas de seguridad. Es entonces la falta de esos recursos en las áreas de auditoría es por demás importante hoy en día. ¿De acuerdo? Es el primer resultado que nos arroja esta encuesta. Otro tema importantísimo es que hablábamos de, ¿se acuerdan en las líneas de defensa? La auditoría interna. Bueno, una cosa es auditoría interna y dentro de la auditoría interna de tecnologías de información. Porque la mayoría de las veces la auditoría interna, la auditoría externa, se ve simple y sencillamente enfocada a cifras, a balances, al control interno, a procesos, pero la parte de tecnologías de información no está incluida y menos, muchísimo menos la parte de tecnologías de operación. Ese es un problema. Y menos todavía cuando estamos hablando de infraestructuras críticas, que eso es lo que nos trae hoy día. En mi experiencia, desde el 2013, hemos estado ayudando a hacer auditorías de la ciberseguridad para infraestructuras críticas en el sector energético, oil and gas, sector farmacéutico, utility y tenemos por ahí algo de electricidad, en donde nos hemos percatado que a menos que tengan la obligación de contar con un departamento de auditoría interna, van a hacer algo al respecto. Consecuentemente, no hay una auditoría interna de tecnologías de información, siendo ese uno de los mayores problemas. Ya sé, la primera pregunta fue, si quieren a los auditores, no los quieren. Si ya han sido auditados, sí. ¿Fue una auditoría de TI? Sí. ¿Cómo salimos? Bien, mal, no me digan, no se preocupen, no vamos a poner en evidencia a nadie. El punto es que tampoco tenemos muchos expertos. Ahora bien, ahorita, digo, esas cosas han ido cambiando en los últimos 3 años, van en aumento, pero vámonos enfocando a que vamos a poder hacer trabajos de auditoría interna. La pregunta, ¿por qué auditamos? Ya hablábamos del cumplimiento regulatorio, pero ¿por qué auditamos en realidad? ¿Cuál es el interés? ¿Mande? Para mejorar, esa es una buena respuesta. ¿Para qué? ¿Nadie? Bueno. Para poner controles, para identificar los controles que nos hacen falta, ¿verdad? Bueno. Auditamos principalmente porque tenemos que reportar de manera independiente y darles una respuesta de un aseguramiento a un organismo de gobierno, ¿sí? Eso es algo muy importante. Hablábamos del cumplimiento regulatorio hace un momento. Nosotros, o la mayoría de las personas o de las organizaciones que me ha tocado auditar, ¿por qué ha sido? Porque una es el cumplimiento regulatorio, mencionaban NICE, las que están listadas en la Bolsa de Valores de Nueva York, y estás obligada a auditarte, y auditamos la operación de la tecnología, ciberseguridad de infraestructuras críticas. ¿Por qué? Porque tienen el cumplimiento regulatorio, pero también tienen ese deseo de mejorar. Su preocupación en el board está en no quiero ataques. El año pasado, este sector energético en México particularmente, fue un jueves, bueno, viernes ya en Europa, cuando atacó WannaCry, si recuerdan ese viernes 12 de mayo. El lunes, 12, 13, 14, 15 de mayo, en la tarde ya teníamos una indicación del Consejo de Administración de esa empresa para solicitar que se hiciera una campaña exhaustiva en todas las localidades. Y estamos hablando de todas las localidades, uno a uno de su personal. ¿Por qué? Porque era una preocupación auténtica del board.
Entonces, la auditoría reportamos también parte de ese trabajo. Nos reunimos con la gente operativa y lo llevamos a cabo. Pero aquí lo más importante es que la mayoría de las organizaciones carecen de un buen gobierno corporativo, una cabeza que nos indique dónde estar. Ahora bien, sé que aquí muchos son del sector público, del sector gobierno, y eso entonces como que está un poquito más organizado. Sin embargo, los riesgos de ciberseguridad pues los traen todos los sectores, independientemente de su origen, los riesgos están ahí. Nosotros en México, el gobierno corporativo, de acuerdo a el Código de Mejores Prácticas del Consejo Coordinador Empresarial, nos habla de una estructura así. Véanlo, esto es sector privado, sí, efectivamente, o sector, puede ser también para algunos no, sin fines de lucro. Cambiaríamos unos nombres, en lugar de que sea una asamblea general de accionistas, sería, si estuviéramos en la universidad, un consejo general universitario, los diferentes comités. Y la parte importante es que existe en esta parte el comité de auditoría, la vigilancia, y es ahí donde recae esa responsabilidad. El monitoreo de la ciberseguridad tiene que partir desde la cabeza, desde el gobierno, sino desde el governance, para crear la diferencia, gracias. El governance, ¿para qué? Para que entonces les entreguemos ese reporte acerca de las mejoras, el control interno, ese deseo, evitar una sanción, evitar que nos suspendan permisos, licitaciones. ¿Qué otra cosa podríamos poner en riesgo? La vida de las personas. Tenemos, obviamente, creo que ese es el principal motivador para una auditoría, proteger la integridad física de las personas, safety y security también, pero viene de aquí. Y es ahí donde empieza el componente IT y OT. Eso es lo que hemos hecho a lo largo de 5 años, cuando empezaron todavía antes de los ataques, que aunque ya son añejos los ataques, pero bueno. Y entonces, nosotros, ¿qué auditamos de las infraestructuras críticas? Hablaban de ya, las 3P más una T, una R, regulación, gracias. Ella sí puso atención. Entonces hablamos, yo me voy a enfocar ahorita en proceso, en la infraestructura y en la gente. Y ciertamente yo he escuchado ayer, hoy y en días anteriores que han estado hablando de todo el control interno que tienen que poner. Bueno, pues resulta que nosotros a la hora de revisar encontramos más problemas. ¿En cuál creen que sea de estos elementos? ¿A quién se le ocurre? Bueno, una pista, está en rojo, ¿va? La gente. Nosotros somos los principales detonadores, creadores del riesgo. ¿Por qué? Porque no entendemos, no nos queda un poquito cuáles son los problemas. Y es ahí donde tenemos que estar auditando. Ciertamente hay muchas herramientas para estar monitoreando constantemente los sistemas que hemos previamente configurado. Sin embargo, el componente más crítico de las infraestructuras críticas, valga la redundancia, es la gente. Pero aquí empezamos a dividirlo en 3, algo bien importante, y creo que ya es nada más un resumen de lo que han estado hablando todos estos días. 1, el board, la cabeza, qué tan comprometidos están. Esta mañana Jamie nos pidió que describiéramos con 3 palabras qué es lo que debería tener un board. La mayoría creo que hablábamos acerca del compromiso, del riesgo, y yo habría dicho la capacidad de entender ese cumplimiento regulatorio. Creo que fue una de mis respuestas. Todos tuvimos, creo que una diversa, una diferente, pero todos teníamos ahí compromiso, riesgo. Y efectivamente, en los boards ahorita, y ya lo veíamos hace un rato, si en el comité de auditoría no existe esa figura de auditoría interna, o en la auditoría interna o externa no está un auditor de TI, imagínense cómo se hacen las auditorías hoy en día. ¿Sí? Un reporte de auditoría que llega tiene que estar mencionando cuáles han sido los hallazgos, cuáles son los detonadores, cuáles son las recomendaciones, cuáles son los riesgos, etcétera, 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 etcétera. Desde muchos puntos de vista. Pero sobre todo hay que considerar no solo la parte técnica, la parte humana, porque son los detonadores para cuando se materializa o nos puede impactar alguno de los riesgos que ya conocemos.
El proceso de auditoría es como sigue, es aquí donde viene lo bueno. Yo lo divido en 6 pasos, nosotros. Hemos hecho este proceso varias veces y sería, lo primero es entender los procesos, los sistemas críticos y el cumplimiento regulatorio al que está sujeto. Pero es una auditoría basada en riesgos, porque ¿qué creen? El auditor es malo. No, no es cierto. El auditor es su amigo, ¿verdad? Gonzalo, el auditor es su amigo, gracias. Es tu amigo, sí. Y no vamos a llegar a auditar así porque sí. Tenemos una razón, vamos a basarnos en riesgos, pero primero necesitamos entender qué hacen, cómo lo hacen, cuáles son las rutas críticas, los procesos que agregan valor, los que están más enfocados a, y aquellos que se encuentran con un riesgo, y ese riesgo es ahí donde nada más vamos a ir a averiguar que exista un control y que ese control esté debidamente implementado. Bueno, más bien vamos a hablar de diseño, implementación, documentación del control, comunicación del control y por último, monitoreo. De eso estamos hablando, ¿sí? En mi país tenemos una frase, no la voy a decir completa porque es una grosería, pero no es cierto. Orden dada, no supervisada. ¿Sí saben lo que sigue? No, perfecto. Van a seguir, se quedan con la duda. No sirve para nada. Esa es Y es cierto, nosotros tenemos, me quitaron el volumen, ¿eh? No iba a decir groserías. Nosotros tenemos esa costumbre de poner un control. Lo vimos hace un momento. Tenemos que llegar a tal hora, al 5 menos 5 a las 12, teníamos que estar aquí adentro por poner un ejemplo, y no estamos cumpliendo. Tenemos que monitorear, pero tenemos que monitorear los procesos críticos. Yo no nos íbamos a poner a ver quién estaba entrando o saliendo del baño, ¿verdad? La otra que nos hemos encontrado, y una de las, bueno, al final vamos a hablar de los hallazgos, es cuáles son los sistemas críticos, porque nos preocupamos tanto, porque a lo mejor arriba un sistema de facturación, cuando el negocio demanda que sea un sistema de comunicación, el que esté arriba. En aeropuertos, por ejemplo, uno de los sistemas que siempre debe estar arriba es, créanlo o no, el correo electrónico, comunicaciones, el teléfono, la línea maestra, eso es lo que tiene que estar ahí. Entonces es un proceso, es un sistema crítico, lo que debe estar ahí. Otro tema que tenemos que ver es el cumplimiento regulatorio, para darle la debida importancia a qué me puede dar una multa, qué no me va a dar una multa, qué es un must y qué es un nice to have, y después pues a lo mejor un wannabe, alguna certificación y demás, ¿no? Otra parte de la segunda fase del proceso sería diseñar las pruebas. Ya que primero conocimos todo, ¿qué vamos a hacer? Diseñamos las pruebas, formulamos las hipótesis. ¿Qué voy a probar? ¿Cómo lo voy a probar? De acuerdo a la frecuencia del control. ¿Han escuchado del marco, el modelo de control interno COSO? ¿Sí? Quienes conocen, bueno, han estado en empresas listadas en la bolsa de Nueva York y algunas otras listadas en algunas otras bolsas, van a conocer este. Entonces hacemos el diseño de las pruebas basados en ese modelo, para posteriormente ejecutar las pruebas. Fácil, ¿sí? Corremos algunas herramientas, verificamos documentación, hacemos entrevistas y demás, para posteriormente ya empezamos a evaluación de resultados. Aquí es muy ad hoc. El resultado de la elaboración, el desarrollo de la auditoría y el desarrollo del reporte de resultados es muy ad hoc, porque evaluamos, puede ser alto, medio o bajo, por poner una escala de riesgos, un esfuerzo para corregir alto, medio o bajo, una tolerancia, perdón, una probabilidad alta, media o baja, y una serie de factores que va a ser de acuerdo a lo que estemos auditando. Podemos auditar sobre una norma o simplemente porque nos pidieron que auditáramos el control interno, riesgos y demás. Ahí viene el talento del auditor para saber cómo hacer ese diseño. Posteriormente, entregamos los reportes. ¿Y creen que hasta aquí se acabó todo? No. Creo que todavía, por ahí venía la implementación de las mejoras y empieza otro ciclo. Año con año lo revisamos. Auditoría es eso, año con año está revisando. ¿Cuál es un riesgo? ¿Cuál es nuestro reto? No caer en la tentación
de dar la respuesta o darles la consultoría completa como parte del resultado. ¿Por qué? Porque seguramente el siguiente año vamos a ir a revisar lo mismo que nosotros ya ayudamos a remediar, y ese es un problema. ¿De acuerdo? Después, obviamente, de lo que nos hemos encontrado, resultados de auditorías de ciberseguridad, ¿qué ha sido? Independientemente del sector, y creo que a lo mejor van a estar ahí la mayoría de ustedes, y cada quien que tome ese resultado y ver cómo lo vas a modificar, atender y demás. 1. Mal diseño de las redes. La convergencia de las IT y las OT hoy día supone que deben estar muy bien segmentadas las redes de negocio de las redes de operación. La mayoría de las veces no están así. Es más, les diría que nos hemos encontrado que ni siquiera está en la documentación adecuada. Es más, nos hemos encontrado con algunos ruteadores en áreas de producción que alguien puso por ahí y TI no tenía la menor idea. Esa convergencia, esa falta de responsabilidad y es tuyo o mío, no está ahí bien dado. Otro es la administración relacionada con los sistemas de control industrial, todo lo que es el SCADA, todos sus componentes, los PLC, los DMI, HDSS, etcétera, etcétera. No hay documentación de todos ellos. Alguien hablaba el día de ayer acerca de lo añejo que son esos sistemas, no fueron preparados para la seguridad, pero más allá de eso, esa documentación se quedó allá olvidada. Y hay mucha gente muy talentosa, ojo, no estoy diciendo que no, que ha sabido cómo mantenerlos actualizados o mejor dicho, en funcionamiento, sin embargo no se ha documentado absolutamente nada de ello. O alguien aquí tiene dentro de su equipo a alguien que tenga la tarea de estar documentando cada cambio al sistema, cada adición que se le hace a uno. Creo que ese es uno de los problemas. Otro resultado que, bueno, puse los 10, la vez pasada creo que había puesto los 15, los top 15, entonces traté de aglomerarlos ahorita mejor en un 10. Falta de identificación de sistemas críticos. En alguna ocasión, en un sector energético, estábamos en un cuarto de control y preguntando, entendiendo apenas el proceso, encontramos un monitor y en donde preguntábamos, bueno, ¿y qué sistema es? No sabemos. ¿Y para qué sirve? Es que de aquí sacamos un reporte. Esa máquina era para sacar un reporte, pero no había un dueño y no sabíamos de qué sistema estaban hablando y no sabíamos, y bueno, ¿y el reporte lo imprimes? No, el reporte, tomamos un USB, lo ponemos ahí, descargamos el reporte y ya lo llevamos a otra máquina. Entonces era todos los días infectar una máquina y otra y demás, porque no había un plan, evidentemente, para estar extrayendo información y demás. Otro de lo que viene es el sistema, la siguiente observación, falta de un antivirus integral o algún antivirus, vaya, o sea, yo creo que esos equipos que todavía tenían Windows NT, porque todavía viven muchos con Windows NT y algunos otros sistemas, que vas y buscas en el panel de control y no tienen ningún antivirus, y si lo tienen, si no están conectados a internet, imagínense si van a estar actualizando las listas de antivirus, de virus. Entonces, imagínense, era la combinación perfecta, en todos los sectores, no solo energético, esto me tocó verlo en una planta farmacéutica. Falta de planes de sucesión para la administración de los sistemas. Este es un tema sensible, inclusive lo toqué la semana pasada y tuvimos un problemita por ahí. ¿Quién está en sus 20s? 1, 2, con gusto, por favor, levanten la mano. 1, 2, no, aquí alguien había dicho que sí, pero bueno. 3 está en los 20. ¿Quién está en los TAS? En los 30. Ya después caemos todos, ¿no? En los 30. ¿Quién está en los 40? ¿O más? Ya. Gracias. Ya para no se sientan tan mal. Bueno, ¿cuál es el problema? Con mucho orgullo, cuando vas a hacer una entrevista de un administrador, de un sistema, de una máquina, de un equipo, ellos se acuerdan. Ya se sienten orgullosos y qué bueno, no lo critico, al contrario, se aplaude. Yo estuve aquí cuando la instalaron. Fue allá por los años 70, 80. Ya ves, pasas a su oficina o algo y ves las fotos con los nietecitos. ¿Qué significa eso?
Esa gente está a punto de retirarse. Cuando tú comienzas a preguntar acerca de la documentación de ese equipo, está todo en su cabeza. ¿Sí? Está todo ese conocimiento desactualizado y no documentado. Y además, la mayoría de las empresas, resultado de las auditorías, nos hemos dado cuenta que no hay un plan de sucesión para la administración de sistemas de control industrial, los críticos. ¿Sí? Hablaban esta mañana y el día de ayer de la resiliencia, hablaban de la continuidad. Sí, todo el mundo queremos ser resilientes. Todas las organizaciones eso pretenden. Cuando vas y te sientas en un board, hablan acerca de queremos que tal proceso o que tener continuidad en el negocio. A la hora de hacer la gestión y que eso se lleve a cabo, es de las cosas más complicadas. Es más, porque nunca llegan a un acuerdo. Hablaban también por allá de las inversiones, que alguien quiere ver el retorno de inversión también. Bueno, la auditoría la ven como uno de los peores gastos. Sí, nos ven como lo peor que puede existir. Sin embargo, ¿mande? Un mal necesario, ya nos sumamos a la lista de males necesarios en las organizaciones, como era el área de recursos humanos, el área de ventas, ahora es el área de TI, bueno, fue el área de TI, ya después ciberseguridad también, auditoría, pero creo que ahorita hablaremos de cómo dar valor a esas actividades, pero bueno, el punto es, el tema del plan de sucesión no existe y es gente que administra y se va a ir, y todos somos reemplazables, ninguno somos indispensables y en cualquier momento puede ocurrir algo. Un día dejas de ir a la oficina porque el día anterior te sacaste la lotería, ¿verdad? No todo es malo. ¿Qué tal? Te sacaste la lotería, el premio gordo, ¿vas a regresar? Sí, a lo mejor a hacerle así a tu jefe, ¿no? A invitarles a todos tus colegas, a celebrar y demás. Sin embargo, hay que considerar eso, y es uno de los puntos indiscutibles, digo, sin ningún orden ahorita de prioridad, pero son de los que más nos encontramos y está en esa lista de top 10. Sistemas antiguos que no se pueden actualizar, va ligada con la anterior, pero no lo podemos detener el sistema o no encontramos proveedores. Tengo un caso donde están ansiosos de hacer el cambio del data collector para los RTUs de toda la distribución de un sector muy, muy, muy amplio de una región de un país muy lejano, de la distribución de gas natural. Y no ha habido quien se adapte a lo que ellos quieren, digo, si hay soluciones en el mercado. Pero también hay una variedad infinita de las marcas de los RTUs y la manera en que están mandando la información actualmente. Entonces, imagínense, ese tema, otra de las observaciones más recurrentes, y no se puede actualizar ya, pero tampoco pueden cambiar, o no han encontrado. ¿Cuándo van a cambiar? El día que seguramente truene algo, se irá a paralizar el suministro de gas natural, no creo, va a haber un riesgo, sí, imagínense no estar controlando la presión, la temperatura, no poder cobrar adecuadamente. No sabes cuánto está consumiendo cada uno de sus clientes, ese sería un problema, ¿verdad? Entonces ya empezamos a ver cómo la OT cae en la parte financiera y nos pega. Y es ahí hasta que le explicamos al board cómo le pega en sus ingresos o lo que le podría afectar cuando nos van a hacer caso. Entonces, tomen nota, eso es un buen argumento. Falta de propiedad de la responsabilidad. Hemos hablado y escuchado a las IT y a las OT. Yo les comentaba, y creo que la mayoría va a encontrar por ahí un ruteador extraño que no sabemos cómo llegó, pero está conectado y está conectando y está trayendo redes de internet. Pero nadie sabe, nadie supo de qué sistema viene o a qué sistema va, o quién lo instaló, quién lo autorizó, o quién es el responsable de hacer respaldos. ¿Cuándo hicieron el último respaldo de los PLC, los HMI y demás? A ver, ya se rieron, no los han hecho seguramente, porque suponen que alguien más lo hizo. Y es uno de los problemas más graves. Porque bueno, oye, no vas a respaldar cada semana la configuración de un PLC. Si es algo constante, la configuración, que quede claro, no los datos, eso ya va aparte. Lo respaldas cada año.
o cada que hay un cambio. Entonces, siendo tan pequeña esa tarea, no hay quien se haga responsable o asumen que alguien más lo está haciendo. Esa es otra responsabilidad y a la hora de la hora encontramos que no se ha hecho absolutamente nada. ¿Sí? Otro tema, uso de los proveedores externos. Los proveedores externos hoy en día hemos estado tercerizando muchas de las actividades. Las empresas tienden a reducir el número de personal. Muchas veces los propios empleados que nacieron y crecieron ahí en la empresa, le ayudaron a implementar los sistemas, se convierten en proveedores externos, porque la empresa tiende a reducir el número de personal, la plantilla, y mejor prefiere tercerizar. Pero ya son viejos conocidos, ya saben lo que tienen que hacer. Y es entonces donde te das cuenta que no hay documentación, ni contratos a veces, o los contratos te pones a leerlos bien y no están bien definidos, no existen los Service Level Agreement adecuados, no existen los Operation Level Agreement, o no se encuentran actualizados, o cada uno se quedó con su tanto firmado con lo del otro, pero nunca se firmaron los acuerdos, nunca se devolvieron las versiones últimas. Es un tema importante. Riesgos, muchísimos, el uso de proveedores externos. Otro por ahí que tenemos un hallazgo, la seguridad de datos y aplicaciones y respaldos. Bueno, lo acabo de comentar. Regularmente asumimos que alguien lo está haciendo y muchas veces nadie lo hace, y o los respaldos no se resguardan debidamente, o no estamos verificando, entre otras muchas cosas, accesos remotos, legibilidad continua de los respaldos, aplicaciones, sistemas operativos, usuarios, altas, bajas, segregación de funciones, quién puede hacer qué y demás. No lo tenemos ahí controlado. Es una de las observaciones más allá. Por último, pues el monitoreo, una auditoría interna o una auditoría externa. Yo estoy hablando ahorita como auditor, siempre traigo la cachucha de auditor o me la traigo puesta la camiseta de auditor, y es un auditor donde nos llama un board o nos llama a alguien que su deseo es mejorar. Y ese es un auditor amigo, de verdad te va a hablar y te va a llegar con una consultoría y te va a decir dónde estás en riesgo, tanto en tus operaciones y qué pasaría si llega la autoridad. Ese sí es el malo, de verdad. Bueno, yo sé que ustedes están en gobierno y que también son autoridad, que quede claro, pero cuando llega un ente regulatorio y ve que no estamos cumpliendo, imagínense todo lo que puede ocurrir. Entonces, el auditor nos va a ayudar a poder avanzar en todo esto. ¿Cómo vamos de tiempo? Perdón. Es que ya no supe ni a qué horas comenzamos. ¿Cuánto me queda? Fíjense. Bueno, ya acabamos. ¿Cómo nos basamos o en qué nos basamos para hacer las auditorías? Hay muchísimos marcos, muchísimos. Yo diría, estoy casada con el tema de ISACA. ¿Por qué? Porque tenemos dentro de ISACA COVID-5, tenemos el ITFA, el IT Framework for Audit, que recientemente está ahorita pasando por un proceso de actualización. Utilizamos COSO, utilizamos las normas de las guías de NIST, utilizamos, pues obviamente nos basamos o tomamos como modelo de referencia algo de ISA también, el Cyber Security Framework de NIST, pero también la implementación y la revisión que tenemos ahí, el plan de trabajo con COVID-5, ISO 27, ISO 31000 y todas aquellas que aplican de acuerdo al sector. De las observaciones que yo les comentaba, algunas son de sector farmacéutico, sector energético, petróleo, gas, utility, energía eólica y por ahí tenemos también termoeléctricas. ¿Cuáles son los perfiles de los auditores? Esa es la buena. ¿Cómo se imaginan al auditor? ¿Regularmente es el malo? No, somos gente común y corriente. Más común que corriente, gracias. Aquí no usan esa palabra, ¿verdad? Bueno. Somos gente común, profesionales comunes, pero con una serie de habilidades un tanto diferentes al operador. Y eso es lo que hay que ver. Tenemos, obviamente, las dividimos en hard skills y soft skills. Dentro de las hard skills buscamos que sea un especialista o que tenga un alto conocimiento con el tema de riesgos. Hablábamos de riesgos, que también debería estar hablando ese mismo idioma, estarían teniendo esa misma discusión y diálogo el board y obviamente el auditor, para que sepan por qué auditamos y cómo lo auditamos y por qué vamos por el tema de riesgos.
Obviamente debe ser alguien con mucha fortaleza y conocimiento en control interno para saber que el control interno está basado en riesgos y evidentemente que hay actividades de control que satisfacen esos riesgos, etcétera, etcétera, y ahí formulamos hipótesis. Obviamente con amplios conocimientos de tecnologías de información, pero también de tecnologías de operación. Estamos hablando de infraestructuras críticas, no lo olviden. Si fuera nada más un auditor de TI, pues nada más lo dejamos ahí en IT. Y por último, pues las certificaciones que apliquen de acuerdo al sector que esté auditando. ¿De acuerdo? La otra es que tenemos que llegar a ganarnos la confianza del auditado. Veo que aquí la mayoría ha sido auditado y no ha sido auditor. Es una posición muy difícil, de verdad, nadie nos quiere. O sea, en cuanto sabes, mandan un correo, va a llegar la auditoría. Es más, mandas un memo de requerimientos, toda tu lista de información que requieres para comenzar la auditoría. Sientes en el correo electrónico la frialdad del auditado, ¿sí? Se siente frío, impersonal. Ya tienen todos los auditados, porque ahí están ustedes, ojo, eso es verdad. Tienen en su mente y la consigna de al auditor le respondes únicamente lo que te pregunte. ¿Sí o no? Sí. Pero es que hay de auditores a auditores. Hay diferentes auditores. Hay un auditor que es tu amigo. Ya hay uno que viene de afuera, que te va a poner una multa, que te va a cerrar el negocio. Ese no es tu amigo. Entonces primero tienes que, tener en la vida un amigo que sea auditor, no tiene precio, de verdad. Es en serio, yo insisto en que es muy duro a veces lo que tienes que decir, pero la otra es que acuérdense de algo. Tener un amigo que se sienta en el board hablará de lo que tú necesitas, de lo que tú has visto. El reto del auditor, la mayoría de las veces es que en 2 semanas o menos tienes que aprender todo de la organización. Todo lo que ustedes llevan 4 o 5 años trabajando. Nosotros en 2 semanas tenemos 2, 3 o 4 o 5, no sabemos el tiempo que hayamos asignado para la auditoría. Tenemos que aprender lo que ustedes y muchos de su equipo tienen ya conocimiento de años. Entonces nosotros llegamos con una carga muy pesada, un reto tremendo. Pero entonces nosotros nos hacemos amigos del auditado, porque nosotros sí creemos en la amistad sincera. ¿Es en serio? ¿Alguien? Bueno, cuando somos auditoría interna, sí. Tenemos un código de conducta y de ética del auditor. Pero ¿qué pasa? Volviendo al tema, sigo enamorándolos, acá me están hablando mal. Estoy enamorando esta parte del auditorio. Que nosotros somos su voz ante un consejo. Y si ustedes, que son quienes viven el control interno, saben de los riesgos que están ahí, lo primero yo de verdad es que pregunto es, ¿tú qué harías para mejorar esto? Y créanmelo, yo creo que el 50% de las recomendaciones que yo pongo en una carta de observaciones van esas recomendaciones de la gente, porque son ustedes, los auditados, los que están ahí viviéndolo. Claro, no es una carta a Santa Claus. Hay veces que tenemos que ayudarlos a aterrizar o negociar. Las observaciones se van a hacer. Qué tan buenas o qué tan malas o qué tan bien o qué tan mal lo tomen ustedes como auditados, esa es otra bronca. Sin embargo, es importantísimo que se acuerden que el auditor va a hablar por ustedes, nadie más. Y un auditor, la mayoría de las veces, por eso les mostraba dónde se encuentra el auditor, en el consejo, en el gobierno corporativo. Y te escuchan porque te escuchan, porque te están pagando y aparte les vas a decir dónde les pueden dejar de ganar dinero o dónde van a empezar a perder dinero y demás. Entonces aprovechen esa oportunidad, háganse amigos del auditor, recíbanlo bien, ¿de acuerdo? Ya casi para terminar, vamos a cambiar esa percepción. Donde estaban esa tercera línea de defensa, ahí el auditor en verde es porque está, y este es su amigo, de verdad.
Es un poquito complicado a veces cuando vienes como auditor externo, pero la mayoría de las veces, si no es una auditoría de cumplimiento regulatorio, fue porque por voluntad propia de las organizaciones decidieron contratar al auditor. Y eso es bueno, que tienen ese deseo de cambiar. Entonces nos convertimos en amigos, de verdad, y es una frase que ya hemos venido acuñando desde hace algunos foros en otros países, pero es cierto. No tenemos por qué salir peleados, discutiendo ni nada. Recuerden nada más que ustedes quieren conservar su trabajo, quieren mantener su operación arriba, nosotros también. Entonces necesitamos aprender a convivir y a colaborarnos entre los dos mundos. Ese organismo de control y regulación, ese sí es el malo, ¿sí? Ese no viene como amigo, ese les va a decir lo mismo que yo, pero él viene con las ganas de poner una multa. Nosotros no ponemos una multa, ponemos una carta de observaciones en un board, ¿de acuerdo? Y a todo esto el monitoreo es para prevenir que nos multen, que haya un paro en la empresa, tengamos un problema de cumplimiento regulatorio, etcétera, etcétera. Creo que casi esta es la frase con la que nos tenemos que despedir. Y ese amigo lo vamos a sentar, nos llevan allá a la mesa, ojo. Ya les dije, un amigo te va a decir siempre lo que te dice lo que debes escuchar, no lo que quieres escuchar. Entonces, el auditor es tu amigo. ¿Dudas? Exacto, es un amigo influyente. Gracias, tocayo. Bien. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ya tiene un nuevo amigo, ¿verdad? Perfecto. Si no hay más dudas, pues ya me despido y muchísimas gracias. Venme. Quiero la selfie. Okay. ¿Quieres hablar? Muchísimas gracias, Gabriela Reinaga.